No entiendo. Éxodo capítulo 3, verso 19. Dice Dios: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios le dice a Moisés que el rey, que Faraón, no va a dejar ir al pueblo. Moisés está siendo comisionado por Dios, pero Dios le advierte que necesitará 10 poderosas señales, plagas, maravillas, para que al final el pueblo sea libre. Dios le advirtió lo que iba a suceder a Moisés, y a pesar de eso, ocurre lo siguiente. En el capítulo 5 de Éxodo, el versículo 19, dice que los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Cuando Moisés se presenta con Aarón ante Faraón, el Faraón no dejó ir inmediatamente al pueblo. Antes les aumentó el trabajo a Israel. Debían hacer más el mismo ladrillo, pero ellos tenían que ir a conseguir la paja. Y cuando se encuentran los capataces de Israel con Moisés y Aarón, le dice encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Dice Éxodo 5, verso 21. Los capataces de Israel se quejaron: si no conoces al Señor, entonces no confiarás en el Señor cuando no puedas comprender lo que Él está haciendo, cuando sus planes no encajen con los tuyos. En lugar de aceptar, te quejarás. No que no lo podamos hacer, pero a veces la vida de muchos cristianos se reduce a una queja constante. Los capataces le dicen a Moisés: por tu culpa somos unos apestados ante Faraón y su siervo. Lo que nos está pasando es por culpa de ustedes, en otras palabras, lo que le están queriendo decir. En el capítulo 5 de Éxodo, en el verso 22, hasta Moisés se queja. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? También Moisés se queja al ver que las cosas no salen como se esperaba, no salen como querían. Y eso le pasa a usted y a mí. Cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, tendemos a quejarnos, a cuestionar a Dios, a desconfiar de Dios, y eso es un error. Esto debilita, mina mi confianza en Dios. La tardanza en el cumplimiento de las promesas de Dios revela el corazón de su pueblo. Cuando les prometió bendición, ellos estaban emocionados, y cuando vinieron los problemas, se quejaron. Esa es condición humana. Así somos, así somos. Cuando obtienes lo que quieres, eres un cristiano apasionado. Pero cuando no es así, te quejas cuando Dios no hace lo que quieres, cuando lo que quieres, como lo quieres, a la hora que lo quieres. Ahí nos quejamos. Amamos más la bendición de Dios que a Dios. Confiamos en Él cuando nos da lo que queremos, pero no confiamos en Él cuando vienen los problemas, lo que significa que no estamos confiando realmente en Dios. La pregunta aquí sería: ¿cómo reaccionamos cuando soy obediente y todo se pone mal? Es el caso de José en Egipto. Por obedecer a Dios, por serle fiel a Dios, hasta a su amo, Potifar, por no dormir con la esposa de Potifar, lo meten a la cárcel. ¿Cuál es nuestra reacción cuando vivimos en obediencia y todo a nuestro alrededor está mal? ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? Textos que usted y yo conocemos de memoria, pero a la hora de la práctica como que se nos olvida. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El libro de Deuteronomio
el capítulo número 8, el versículo número 2, nos aclara por qué Israel tenía que atravesar pruebas, dificultades en el desierto. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Disfruto de un celular, disfruto de un computador, disfruto de un televisor, aunque no entiendo cómo funciona. Dios es bueno y esa verdad tiene que calar en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo lo que hace está bien, aunque yo no lo entienda. Disfruta a Dios. Él tiene el control de todo, Él es soberano, nada se le escapa de su dominio, de su control. En Lucas capítulo 21, el Señor Jesús, hace 2000 años aproximadamente, dijo lo siguiente, cuando habla acerca de las señales antes del fin. Lucas 21, el versículo número 10 dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Escuche lo que dice el 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Así como Dios le anunció a Moisés que el faraón no iba a dejar en libertad tan fácilmente a su pueblo y que lo que le venía era más duro, Jesús hace 2000 años dijo que iba a haber terremotos, pestilencias, virus, pandemias, hambre y guerras. El problema es que se nos olvida que Dios ya había anunciado, como cuando le anunció a Moisés que Faraón no iba a dejar ir al pueblo y que antes iban a sufrir más. Antes de la liberación había un sufrimiento. Asimismo, nosotros en la actualidad estamos atravesando situaciones duras a nivel mundial, pero Jesús nos había advertido. Y dice que todo esto será para testimonio. Todas las miradas están puestas sobre los hijos de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando suceden cosas que no entendemos, que escapan a nuestra comprensión? ¿Quién dijo que para ser feliz teníamos que comprenderlo todo, entenderlo todo? Y más cuando se trata de Dios, comprender a Dios es imposible. Conocemos de Dios lo que Él nos ha permitido conocer en su palabra, pero hay cosas que se van a escapar siempre de nuestro entendimiento, que le pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor, las reveladas para nosotros, para nuestros hijos. Da testimonio de tu fe y de tu confianza en Dios, aun en medio de circunstancias que no entendamos, porque Dios tiene el control. Todo esto ocurrirá y será para testimonio. Vienen cosas peores, porque la Biblia lo dice. Estemos preparados y sigamos amando a Dios en medio de los momentos difíciles. Aunque no lo entienda, Él me ama. Dios te bendiga.